Hola, Dios te bendiga. El mensaje de hoy se llama Ansiedad y Depresión y qué nos aconseja Dios en su palabra acerca de esto. Bueno, oramos que sea el Espíritu Santo quien guíe cada palabra en este mensaje y que sea de edificación para todos nosotros. Bueno, vivimos en un mundo que nos oprime constantemente, ya sea porque pasamos por situaciones económicas, familiares, en la salud, etcétera. Y todo esto muchas veces termina convirtiéndose en algo que no podemos manejar por nosotros mismos y nos consume o nos arrastra a vivir una vida contraria a lo que Dios desea, que es una vida abundante en Cristo Jesús, como está en su palabra. ¿Abundante en qué? Abundante en paz, en gozo, en fe, en esperanza, que son todas estas cosas las que van a afectar cada área de nuestra vida, porque muchas veces este versículo lo sacan de contexto para decir que Dios desea una vida abundante para nosotros para referirse a lo material. Y sí, evidentemente puede ser que Dios desee prosperarnos también en nuestra área material, pero aquí lo estamos enfocando a los tesoros espirituales, que son los que nos van a ayudar realmente a vivir esa vida abundante en paz, en gozo, en fe, en esperanza que necesitamos para poder batallar en este mundo. Así que en la mayoría de los casos luchamos con la parte financiera, acerca de lo cual el Señor nos habla en su palabra en Primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Dice la palabra: Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y en trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Palabra de Dios. Así que en Cristo estamos llamados a vivir vidas piadosas, como dice aquí, a tener contentamiento y piedad, a vivir vidas piadosas, es decir, buscando más la riqueza espiritual que la material. Tenemos que anteponer lo espiritual, nuestra relación con Dios, sabiendo que Dios proveerá para nuestras necesidades materiales. El problema muchas veces radica en que a veces no nos conformamos con suplir solamente nuestras necesidades básicas, sino que deseamos más que eso, lo cual no está del todo mal, porque realmente lo que Dios va a mirar es nuestro corazón. Podemos tener aspiraciones de tener un bien material, de tener una pareja, un hogar, un hijo, muchas cosas que hay en nuestro corazón como sueños. El problema es cuando amamos esto más que a Dios. El problema es cuando anteponemos estas cosas por encima de Dios. Así que radica es en nuestro corazón. Por eso dice que el amor al dinero es el problema. No es tener dinero, sino amar el dinero a tal punto que sacrifico mi relación con Dios para trabajar más, para hacer cosas aún fuera del orden de Dios o contrarias a su palabra por conseguir ese dinero. Y ya vamos a mirar esa parte entonces. Así que si nosotros por fe creemos que Dios es nuestro Padre y que nos proveerá para nuestras necesidades, entonces el no conformarnos es lo que nos puede hacer caer en situaciones que van a traer mal a nuestras vidas, ya que para conseguir más dinero por lo general tenemos que trabajar más horas, ¿no? Y al trabajar más horas ya se va a afectar nuestra salud, por ejemplo, también nuestras relaciones, porque vamos a pasar más tiempo en el trabajo y vamos a descuidar nuestro hogar, nuestras relaciones familiares, vamos a descuidar nuestra relación con Dios, la congregación, todas estas cosas. Entonces muchas veces terminamos haciendo las cosas fuera de orden divino y contrarias a la palabra de Dios, lo cual es lo que va a traer problemas. Entonces debemos poner en las manos de Dios los anhelos de nuestro corazón y esperar en Dios, quien a su debido tiempo y a su manera, según su voluntad, Él hará conforme a su palabra. Si buscamos primeramente su reino, Él añadirá más. Eso dice su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, cuando procuramos vivir vidas agradables a Dios en obediencia a Él, en comunión con Él, entonces Dios añadirá
los deseos de nuestro corazón. Pero esta promesa demanda una condición, que es poner a Dios primero. Entonces, también está escrito en Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo no puedo llamar bendición a algo que trae aflicción, problemas a mi vida. Por ejemplo, muchas veces la persona tiene un deseo muy fuerte por conseguir un bien material, sea un vehículo, una finca, un carro, una casa, y por conseguir ello pone toda su fuerza, su energía, su tiempo, su empeño, vuelvo y digo, sacrificando aún su relación misma con Dios. Cuando estas cosas llegan a la vida de la persona va a poner tanto su corazón en ello, es decir, a disfrutar su esposo, su esposa, a disfrutar su vehículo, a disfrutar su finca, su bien material, que va a sacrificar aún más su relación con Dios. Entonces, lo que aparentemente era una bendición, se termina convirtiendo en algo que va a añadir es tristeza, por cuanto al dejar a Dios en un segundo plano, por poner otras cosas o personas en el lugar de Dios, ciertamente al salirme de ese orden divino, al violar la palabra de Dios, va a haber consecuencias, y es donde van a llegar las aflicciones a nuestra vida, porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios se cumple y es verdad. Dios no transgrede su palabra por causa nuestra, es decir, yo puedo orar, yo puedo pedirle algo a Dios, pero si es contrario a su palabra, Dios no va a conceder esto, ¿sí? Entonces no podemos llamar bendición a algo que uno nos está separando de Dios, o que está fuera del orden divino, o que está trayendo aflicciones a nuestra vida, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Está escrito en su palabra. Cuando Dios bendice, realmente Él te va a dar una pareja, pero dentro de su orden divino, dentro de su voluntad y en su tiempo, porque Él sabe el tiempo en el que estamos preparados, tanto el uno como el otro, para que eso sea realmente una bendición. Lo mismo, si estamos orando por un viaje o por un bien material, Dios sabe cuál es el tiempo para que lo recibamos y nuestro corazón no se aparte en pos de eso, porque asimismo Dios le advertía al pueblo de Israel que cuando Él los bendijera, cuando llegaran a esa tierra de abundancia y de provisión, no fueran a apartarse de Él por ir en pos de esas cosas, ¿sí? Y efectivamente eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel apartó su corazón de Dios por las cosas materiales, es decir, buscaban a Dios por lo que Dios les podría dar, mas no por quien realmente era Él, el Dios proveedor, la fuente, el Padre, el pastor, el proveedor, el sanador, a quien yo necesito en mi vida. Entonces, muchas veces también la base espiritual para que esas aparentes bendiciones se conviertan en aflicciones es porque realmente Dios no está ocupando ni el lugar en nuestro corazón que debiera, ni tenemos a Dios en el concepto correcto. Es decir, estamos viendo a Dios como el que me da, el que me provee, el que me responde mis oraciones, el que cumple mis deseos. No, y Dios no es eso, ¿sí? Dios realmente tiene que ser nuestra fuente y nuestro todo. No solamente buscarle por lo que puedo recibir de Él o por la ayuda que me va a dar en mis problemas, sino realmente por quién es Él, porque entiendo que lo necesito y que dependo de Él. Así que muchas veces, por andar apresurados a conseguir las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo y con nuestros recursos, dejamos a Dios por fuera y pensamos que Dios nos está respaldando en ello, pero no está Dios ahí, por cuanto no estamos poniendo a Dios por encima de ello para sujetarnos al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios y a la forma en que Dios lo va a traer a nuestra vida, sino que queremos que Dios bendiga nuestros planes cuando las cosas no son así. Somos nosotros los que debemos sujetarnos a Dios, poniendo nuestros planes en su voluntad, en su tiempo y según su plan divino para nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene, lo que necesitamos y en qué momento lo podemos recibir.
Así que cuando nosotros sometemos los anhelos de nuestro corazón a Dios, entonces realmente vamos a poder recibir lo que la Biblia dice aquí en Proverbios 10:22, una bendición que enriquece, que trae paz, que trae bien a mi vida, que trae bendición, y no una que trae aflicciones o tristezas. ¿Por qué? Porque lo sometí a Dios y Dios no va a darme algo que me va a dañar. Si procede de Dios porque yo sometí esas cosas a Dios, entonces Dios me lo va a dar en el tiempo, en la forma y conforme a lo que Él sabe que me va a hacer bien. Así que otra cosa que también puede traer muchas veces aflicciones a nuestras vidas son las partes en las relaciones. Entonces, el asunto aquí es que tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, donde somos seres humanos imperfectos, que vamos a ofendernos y a lastimarnos muchas veces sin intención de hacerlo, pero otras veces incluso intencionalmente. Depende el estado del corazón, del alma de la persona. La parte espiritual de la persona influye mucho en sus acciones. Si actúa deliberadamente haciendo el mal o si realmente la persona es una persona que está en una comunión con Dios, que es una persona piadosa y puede cometer un fallo aún sin querer hacer un perjuicio a la persona. Entonces esto ya depende de la condición del corazón de la persona y nosotros debemos entenderlo para saber en qué momento nos encontramos en la vida, con qué personas tenemos contacto y el nivel espiritual o la condición del corazón de estas personas y entender desde esta perspectiva espiritual mis relaciones con ellos. Pero hay una parte que Jesucristo nos dice y está en Mateo 11:28-29. Y dice así: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, si estamos padeciendo ansiedad o depresión por problemas relacionales, aquí Jesucristo nos está dando la solución, que es llevar su yugo, que es ser mansos, que es ser humildes, que es tener una mente renovada y saber en nuestro entendimiento que, como decía hace un tiempo, estamos en un mundo caído donde somos imperfectos y donde el corazón determina nuestro actuar. Porque así está escrito en la palabra. Dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y también lo que hay en nuestro corazón determina lo que somos. Dice, porque tal cual es su corazón, tal es él. Dice la palabra de Dios. Así que nosotros entendiendo ello, vamos a saber la persona con la que estamos teniendo dificultades, en qué condición está, cuál es la condición de su corazón. Y a la luz de la palabra vamos a recibir la sabiduría para relacionarnos con esa persona, en caso de que tengamos que tener una relación con esa persona, porque ciertamente si no es una persona de nuestro entorno, como por decir un cónyuge, un padre, un hijo, un familiar muy cercano, un vecino, algo que definitivamente tenemos que estar expuestos a diario, entonces ahí debemos, a la luz de la palabra, saber cómo relacionarnos. Pero hay muchas veces situaciones en las que Dios nos va a poner de pronto a tomar distancia, apartarnos de esa persona, perdonar, bendecir y soltar y dejar que esa persona ya no forme parte de nuestra vida por cuanto no es quizás la voluntad de Dios para nosotros en esta temporada. Sí, hay personas que forman parte de nuestra vida por un tiempo, pero también llega el tiempo en que ya no van a estar con nosotros y eso también debemos entenderlo. No siempre vamos a vivir cada temporada de nuestra vida con el mismo círculo. Dios va a añadir personas y Dios va a quitar personas, pero debemos ser sabios y entendidos en ello para, obviamente, a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo, saber en qué situación, en qué condición estamos y cómo manejarlo. Pero obviamente lo que Cristo nos está enseñando aquí es siendo mansos y humildes, mansedumbre y humildad. Esto es tener ese dominio propio, de saber en qué momento callar, en qué momento hablar, no reaccionar apresuradamente con las palabras, con las acciones, no dejarme llevar por el enojo, por la ira. Todo ello forma parte de esa mansedumbre y esa humildad. En ningún momento es dejarme pisotear, dejarme
maltratar o agredir físicamente, emocionalmente, aunque puede ser que en algún momento esto suceda en nuestra vida, pero lo que debemos saber es cómo debemos reaccionar según Cristo, con mansedumbre, con humildad. ¿Por qué? Porque también está escrito en la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Y si estamos pasando con situaciones que quizás personas son agresivas, con tendencia al enojo, violentas, iracundas, y yo reacciono de una forma igual, como si no tuviera Cristo en mi corazón, entonces esto va a empeorar las cosas. Pero si somos mansos y humildes como Cristo, entonces vamos a poder salir adelante de esas situaciones de una manera que no nos vaya a afectar tanto. Así que si vivimos en comunión con el Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu se va a manifestar en nuestra vida y seguiremos el ejemplo de Cristo, quien a pesar de que tuvo oposiciones, ataques y aflicciones, se mantuvo viviendo una vida estable y sabia, sin dejar que todo eso robara su paz, su gozo y su fe. Cristo fue atacado, fue perseguido, bueno, le pasaron muchas situaciones también como a nosotros, pero él nunca dejó que esto robara su comunión con Dios, su paz, su gozo y su fe. Así que ese es el ejemplo que debemos seguir. Y por último, el Señor nos aconseja en Mateo 6:34 que no nos afanemos por el día de mañana, sino que cada día tiene su propio afán, ¿sí? Solo un día a la vez vamos a vivir. Así que debemos ser realistas y entender nuestra debilidad y nuestra capacidad como seres humanos para hacer lo que podemos hacer cada día. No vamos a excedernos, pero tampoco a dejar de ser diligentes para no hacer lo que tenemos que hacer, porque tanto lo uno como lo otro nos van a afectar. Debemos ser muy balanceados. Entonces, como seres humanos, tenemos que saber que dependemos de Dios y lo necesitamos para hacer cada cosa que debemos hacer cada día. Esto con diligencia y encomendando a Dios aquellas cosas que no están dentro de nuestra capacidad, que están fuera de nuestro alcance y que solo Dios puede hacer algo. Entonces, es hacer nuestra parte y esperar en Dios, en su misericordia, por su ayuda, por su gracia, por su favor, por su bondad y por su intervención divina. Así que por lo cual es necesaria esa fe, esa paciencia y el ejercitarse a diario en una comunión con el Señor y el Espíritu Santo para moldear el carácter, para renovar la mente, el entendimiento y para actuar sabiamente y saber que aunque falle o tropiece o que cometa algún error, siempre Dios va a estar ahí para ayudarme, para sostenerme, consolarme, para perdonarme y sacarnos adelante también, no importa la situación que sea. Si estamos sujetos y sometidos a Él, Él va a estar ahí para ayudarnos. Así que, en resumen, si la ansiedad y la depresión son por asuntos financieros, la palabra nos dice que es con contentamiento y con una vida piadosa que no caeremos en la codicia, en la avaricia y que no nos apresuraremos a obtener las cosas que desea nuestro corazón fuera del tiempo y de la voluntad de Dios. En segundo lugar, si son nuestras relaciones las que están trayendo ansiedad y depresión, debemos aprender de Cristo y llevar su yugo, siendo mansos y humildes de corazón, para tener paz y descanso en el alma. A la luz de la palabra recibiremos la sabiduría necesaria para tratar con las personas, según la guía de Dios, y saber que Él va a respaldarnos por nuestra obediencia. Y en tercer lugar, vivir un día a la vez, haciendo nuestra parte con diligencia y dejando a Dios hacer aquello que solo Él puede hacer y que le hemos encomendado ya en oración, para que Él haga según su voluntad y que sea conforme a sus planes divinos, que realmente van a hacer lo que nos conviene a nosotros y lo que Él sabe que necesitamos. No solo nosotros, sino nuestra familia, porque ciertamente va a afectar a los nuestros también. Entonces te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estos consejos para poder vivir en este mundo donde hay tantas luchas, tribulaciones, pruebas y aflicciones que nos pueden afectar. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias y bendecimos tu santo nombre. Que Dios te bendiga grandemente.